Hola, buenas noches. ¿Se puede comenzar? Todavía. Hola, ¿podemos empezar o no? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Me Sí se escuchan? escucha. Sí se escucha, ¿no? Ok, muy agradecido. Bueno, vamos a comenzar la clase de ahora sobre apendicitis aguda. Y primero pongo este cuadro que creo que ya lo hemos visto anteriormente, sobre qué es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y cuáles son las causas de abdomen agudo quirúrgico que están viendo ustedes. Por definición, abdomen agudo quirúrgico es dolor abdominal más reacción peritoneal, ¿correcto? Y esto puede ser de tipo inflamatorio, puede ser obstructivo, perforativo, hemorrágico. Puede ser, miren, acá hay otro que dice traumático. Hay un abdomen agudo quirúrgico traumático, ¿no? Un traumatismo abdominal cerrado, un traumatismo abdominal abierto, un problema de traumatismo por arma de fuego. Acá, por ejemplo, hablan abdomen agudo postquirúrgico también, después de un acto quirúrgico. A veces hay cuadro de complicaciones, dehiscencia de las costuras, problemas de hemorragia, ¿no? Infecciones intraabdominales, abscesos, etcétera. O sea, vean ustedes, el tema del abdomen agudo es gigante, ¿no? Y solamente estamos hablando de abdomen agudo quirúrgico. Y vamos a hablar ahora de la patología más frecuente que llega, justo ahorita estoy saliendo de sala de operaciones de una apendicitis aguda en una paciente mujer con 40 horas de evolución, con una difícil, digamos, operación por la posición y la adherencia que ha tenido el apéndice, ¿no? Pero esa es vamos a hablar sobre la apendicitis, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Es un cuadro clínico, ¿no? Así como la colecistitis, como la obstrucción intestinal, como la diverticulitis, etcétera. El apendicitis es un cuadro clínico, ¿no? Esta apendicitis aguda, ¿qué cosa es? Es la obstrucción aguda de la luz apendicular. Ustedes ven el apéndice, eh, termina en el ciego. Ahí hay una válvula que se llama válvula de Gerlach. Entonces, a veces esa comunicación, normalmente hay la producción de moco dentro de la luz apendicular y esto pues va hacia la luz del ciego a través de la válvula. Pero a veces se obstruye, ¿no? La obstrucción puede ser, por ejemplo, por la misma heces, le llamamos por un fecalito, ¿no? Por una caquita que se mete, ¿no? Y que obstruye la luz. Puede ser un parásito, puede ser un parásito. Puede ser un cuerpo extraño, una espina, algo que se ha comido la persona.
Quizás una de las causas predisponentes más frecuentes es el estreñimiento. El estreñimiento, porque a veces cuando tenemos estos cuadros, que generalmente es en jóvenes, y viene pues los padres y dicen, pero doctor, ¿por qué le ha dado apendicitis a mi hijo, no? Entonces, pues, es universal, puede dar desde la niñez hasta la vejez. La edad más frecuente es entre los 20 y 40 años, en los adolescentes 20 años, 40 años. Raro en los extremos de la vida, fundamentalmente en la vejez, ¿no? Pero el cuadro clínico es muy diferente. Entonces, en síntesis, ¿por qué se produce? Por una obstrucción de la luz apendicular, ¿no? Y vean ustedes cómo afecta este cuadro clínico, afecta más o menos del 7 al 12% de la población, es bastante. Vean ustedes, cuando hablamos de diabetes, dice, afecta al 6% de la población. Y cuando hablan los médicos, dice, donde se levanta una piedra, hay un diabético. O sea, es bien frecuente. Vean ustedes acá en apéndice, 7 al 12% de la población. Es la patología aguda de abdomen más común. Puede ser en todas las edades, ¿no? Pero mayor incidencia es entre los 20 y 40 años aproximadamente. Raro en la ancianidad o en el lactante, ¿no? Puede afectar a hombres o a mujeres, ¿no? Es la afección más frecuente cuando ustedes van a estar de internos y van a estar en la guardia, llegan y lo primero que hay, una ruma de apendicitis esperando ser operado. Tres, cuatro apéndices para la noche o para el día de guardia. Es la cirugía más frecuente. Es la cirugía más simple de hacer y casi siempre cuando es la más simple y la más difícil, ¿no? Pero dentro de los cuadros agudos iniciales, ¿no? Leves, puede ser, digamos, el inicio de la operación de un médico joven. La mortalidad operatoria, ¿no? O sea, no debe morirse por una apendicitis aguda. Como decía un profesor, cuando se muere un paciente con apendicitis aguda, alguien tiene la culpa. ¿Por qué? Porque se retardó en el diagnóstico, hizo una mala técnica, manejó mal al paciente. Eso es lo que decía un profesor, ¿no? Si muere un paciente con apendicitis, alguien tiene la culpa, ¿no? Aquí dice más o menos el 8% de los habitantes de los países occidentales desarrollan apendicitis en algún momento de su vida, ¿no? El término apendicitis perforada, que es una complicación de la evolución del apéndice, es la principal causa de muerte. Es cierto. Cuando uno opera un apéndice cualquiera, que no está complicado, quiere decir que no está perforado, este, tiene menos del 1% de posibilidades de mortalidad. Pero si el apéndice está perforado y hay un abdomen agudo quirúrgico, hay una sepsis, las posibilidades de muerte están sobre el 15%. 15%, bien alto, ¿no? Otro dato interesante, vamos a ver, aprovechando la lámina, dice, ¿cuál es la posición? ¿Dónde se encuentra más frecuentemente el apéndice cuando uno lo busca? En la región detrás del ciego, a eso se llama retrocecal, pero dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? 30% posición pélvica, retroperitoneal en el 7%, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se produce la apendicitis? Primero, la oclusión de la luz del apéndice, ¿no? O sea, por un coprolito, por un cuerpo extraño, un parásito. Entonces, cuando se obstruye, no sale pues el drenaje del músculo, se acumula el músculo dentro de la luz. Y al ocurrir esto, ¿qué pasa? Aumenta la presión intraluminal, ¿no? Aumenta la presión intraluminal y por otro lado, ustedes saben que hay gérmenes. Dentro de esta luz hay una proliferación bacteriana que van a ser gérmenes que van a producir sustancias que se llaman endotoxinas, que luego van a irse por los capilares arteriales y venosos a otra parte del cuerpo y va a dar primero bacteremia, o sea, los gérmenes, estas endotoxinas se van por la sangre
y luego de la bacteriemia van a ir a determinados órganos, al hígado, a los pulmones, al cerebro, y ahí va a originarse un cuadro séptico, un cuadro séptico, ¿ya? Entonces ese es el problema, ¿no? La éstasis intestinal, proliferación bacteriana. Eso también aumenta la presión intraluminal, ¿no? Y luego de esto, pues se hincha, se dematiza el apéndice, se congestiona y se produce la perforación. Entonces es muy importante la etiopatogenia del cuadro apendicular, ¿no? Es muy importante la etiopatogenia. Eh, Obstrucción de la luz, aumento de secreciones dentro de la mucosa, el muco, el apéndice se distiende, ¿no? Hay compromiso de drenaje venoso, ¿no? Aparece el dolor visceral, ¿no? Y mínimos signos de irritación peritoneal. Luego avanza y, bueno, aumenta proliferación bacteriana, ¿no? Invasión bacteriana que se va a la pared del apéndice y luego de esto de acá, ahí sí ya empieza a aparecer los problemas, digamos, de los signos que vamos a aprender, los signos clásicos de la apendicitis, el McBurney, el signo de Bloomberg, ¿no? El signo de Lange, etcétera, ¿no? Y luego sigue complicándose y el apéndice se perfora, se gangrena, no hay irrigación y esto va a producir una sepsis grave, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean ustedes la posición del apéndice más frecuente, la retrocecal, detrás del ciego, pero intraperitoneal, ¿no? Puede estar delante del ilion, se le llama preiliar, puede estar detrás del ilion retroiliar, puede estar mirando la pelvis descendente, ¿no? Puede estar al costado del ciego, subcecal, etcétera. Su posición en cualquier parte puede ser, ¿no? Así es. Pero mucho más frecuente, acuérdense, es la retrocecal. A veces cuando veo esta lámina y me acuerdo de que estamos en la guardia, me acuerdo que un cirujano entró a operar un apéndice, te estoy hablando antes de la era laparoscópica, ¿no? Por los años 80, y no bajaba de sala de operaciones, había pasado 2 horas y no bajaba. Y el jefe de la guardia me dice, doctor, te puede ir a ayudarlo porque no encuentra el apéndice. No encuentra el apéndice. El otro estaba buscando, buscando, no encontraba el apéndice en el acto operatorio. Entonces, un truco para poder ubicar el apéndice en un acto operatorio es ir al ciego, nada más a esa estructura grande, buscar la cintilla cólica, y dirigirse a través de la cintilla cólica, se puede ubicar el apéndice. Al final de las tres cintillas cólicas, ahí se encuentra el apéndice secal, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, la obstrucción por el fecalito, ¿no? Y la proliferación bacteriana. Aquí está la válvula que dice válvula de Gerlach en la base, ¿no? En la unión del ciego con el apéndice, ¿no? Las capas, bueno, del tejido, digamos, del apéndice, tiene serosa, tiene muscular, ¿no? Tiene mucosa y submucosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, un parásito, acá, el enterobio vermicularis, no es tanto el Ascaricia, pero son estos parásitos, el enterobio vermicularis y el Trichuris trichura, que se pueden introducir y dar la obstrucción de la luz del apéndice, ¿no? Aquí se está obstruyendo, acá está el coprolito, justo ahora hemos operado un caso donde se ve el coprolito que obstruye y perfora la base del apéndice, perfora la base del apéndice, ¿no? Y acá, como ven ustedes, no deja pasar el mucus, ¿no? Y entonces las paredes del apéndice aumentan de tamaño, se hematizan. Y después de hematizarse no hay buena circulación y hay la perforación. Casi siempre inicialmente se perfora en la punta del apéndice, como están viendo en la imagen, y a veces la complicación es cuando se perfora en la base del apéndice, en la base. O sea, en el inicio, donde termina el ciego y depende del apéndice, ahí la base. Ahí pues es bien, está abierto y tenemos que poner generalmente un punto, ¿no?
Vean las etapas de una apendicitis aguda. Un apéndice normal, un apéndice catarral está congestivo, un apéndice flemonoso, fibrinoso, ¿no? Un apéndice gangrenoso ya sin circulación y un apéndice perforado, ¿no? Un apéndice perforado. Entonces, esa es la causa fundamental de la obstrucción de la luz apendicular. Pero también puede haber neoplasias del apéndice. Eso está en el 1%. Puede haber neoplasias, no se olviden. Yo habré visto unos 3, 4 neoplasias, ¿no? No es muy frecuente, ¿no? Y entonces, cuerpos extraños, como ven ustedes acá en este sitio, ¿no? Entonces, ¿qué gérmenes encontramos en una apendicitis? ¿Qué gérmenes? Generalmente encontramos gram negativos y anaerobios. ¿Y por qué debemos saber esto? Debemos saber esto porque de acuerdo al tipo de germen que se encuentra, vamos a dar un antibiótico. Yo no le voy a dar pues, eritromicina, ¿no? A un paciente que yo sé que tiene anaerobios y gram negativo. Tengo que darle antibióticos para gram negativo, como la levofloxacina, la ciprofloxacina, ¿no? El amiquín, el gentalín, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante saber qué tipo de gérmenes tenemos nosotros dentro del apéndice para ver qué cosa le vamos a dar. ¿Y cómo empieza la apendicitis aguda? ¿No? Ya vemos que es una patología frecuente, vemos que la causa es el coprolito, vemos que, digamos, la presentación del cuadro clínico es muy especial. Aparece inicialmente con un dolor en el epigastrio, lo que llamamos la boca del estómago, y que luego este dolor se va a irradiar en el siguiente paso a la fosa ilíaca derecha. Ese pasaje del dolor del epigastrio a la fosa ilíaca derecha más o menos demora de unas 4 a 6 horas. Entonces ahí aparece el primer punto doloroso que es el punto de McBurney, que más o menos se encuentra a 2 traveses de dedo por dentro de la espina ilíaca superior y anterior, ¿no? El dolor, bueno, el dolor a veces en primera etapa no es discernible, no es un dolor como una opresión, pero cuando ya se va hacia la zona, la fosa ilíaca derecha, el dolor empieza en el epigastrio y luego se va a la fase, ahí llama como un dolor tipo cólico. Ahí discrimina el paciente su dolor, ¿no? Esa es la clasificación de HED, el dolor protopático, ¿no? O el dolor, por ejemplo, ese paciente se sube a un carro y el movimiento del carro hace que le aumente más el dolor. Se acentúa con el movimiento, con la tos. Náuseas y vómitos más frecuentes en niños. Estreñimiento es una de las causas fundamentales de este tipo, ¿no? Entonces, vean ustedes, es bien diversa la sintomatología de la apendicitis aguda. Por eso que hay mucha falla en el diagnóstico, ¿no? Muchas veces han entrado cirujanos con la sospecha de que es una apendicitis aguda y se han confundido y han visto otra causa. Yo me acuerdo entran en la época prelaparoscópica con un corte para sacar el apéndice y se encuentra que estaba perforado el estómago. Se encuentran que ha habido una pancreatitis severa o una diverticulitis, ¿no? Entonces, eso era ahora no, ahora ya cambió el cuadro clínico, ¿no? Hay problemas, enfermedades extraabdominales que semejan a un abdomen agudo. Por ejemplo, una neumonía basal derecha. A veces yo no me, siempre le cuento a los alumnos de un caso de un joven que llegó a la guardia a las 6 de la tarde en el hospital con un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha. Se agarraba con una mano, el paciente flaquito, le dije a los internos, vean ustedes un cuadro típico de apendicitis aguda. Bueno, el paciente se hizo los análisis, hemograma, 20.000 leucocitos, ¿no? El abdomen tenso, como tabla, ¿no? Por una defensa que tiene el organismo. Y entonces entramos y el apéndice normal, con 20.000 leucocitos, ¿no? Normal. Pucha, ¿qué es esto? Pero ¿de dónde está el cuadro del dolor?
Entonces buscamos otras causas que puedan semejar. Si son mujeres, patología de la trompa, patología del ovario. Si es varón, ¿no? La adenitis mesentérica, o también puede ser el divertículo de Meckel, ¿ya? Entonces hay varias formas, pero aquí hay una cosa muy importante que vamos a ver. Estos son los signos, digamos, que vamos a encontrar cuando hagamos el examen físico, pues, pero ahorita estamos recién empezando el cuadro clínico, ¿no? Dolor abdominal. Cuando viene un paciente con dolor abdominal, ahí tiene que estar el diagnóstico. 80-90% del diagnóstico está en la anamnesis, o sea, en las preguntas que se le hace al paciente al inicio, ¿no? ¿Dónde te pareció el dolor? ¿Con qué comida le apareció el dolor? ¿A dónde se irradia el dolor? ¿En qué momento tiene más problemas? Entonces, todo eso ya va a ir focalizando y va a ser un síndrome, digamos, doloroso abdominal y nos vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto de acá son los signos cuando hacemos el examen físico. El punto de McBurney es el punto que está a 2 traveses de dedo por dentro de la espina ilíaca anterior y superior, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, espina ilíaca anterior y superior, de acá de moradito. Aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el punto de McBurney, ¿no? El signo de Bloomberg o el signo de la irritación es cuando presionamos, acá lo que está haciendo acá en esta última parte, presionamos, ¿no? La fosa ilíaca derecha, o le decimos que tome aire y van a ver ustedes que se despierta dolor. Ese es Bloomberg positivo, Bloomberg positivo. Otras veces, como ven acá este signo, presionamos la fosa ilíaca izquierda y aparece dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿A qué se debe? Cuando presionamos el colon izquierdo, el gas se va por vía retrógrada y se va a esta zona y produce dolor, ¿no? Entonces, ese es el signo de Roswin, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el famoso triángulo apendicular. La línea que va de la espina ilíaca anterior y superior hasta el ombligo se divide en tres partes. El que está en el tercio interno se llama el punto de Mabur. El que está en el tercio interno, el punto de Morris. Y la línea que une las dos espinas ilíaca anterior y superior se divide en tres partes y el tercio externo es el punto de Lange. Entonces, uniendo estos tres puntos, van a formar el triángulo apendicular, ¿no? Acá hay otro tema bien interesante, también dice la cronología de Murphy. Paciente con dolor en epigastrio que se traslada a la fosa ilíaca derecha. Vómitos y náuseas, fiebre y leucocitosis. Entonces, la evolución, cómo es en una apendicitis aguda, ¿no? Los signos, cómo deben evaluarse, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, la triada de Murphy, dolor, náuseas y vómitos y fiebre. ¿Ah? Vean la otra triada que existía anteriormente, ¿no? Acá hay otra, la triada de Dieulafoy, dolor a la palpación, hiperestesia y defensa en fosa ilíaca derecha. Hay muchos términos, ¿no? Pero acá, vean qué es lo más importante, ¿no? Los pacientes que empiezan con un problema de una apendicitis aguda aparecen con dolor en el epigastrio, ¿no? Luego se va y discierne qué órgano está comprometido. Siempre, casi siempre hay anorexia, falta de apetito, no tienen ganas de comer. Ese es el típico apendicítico. Puede acompañarse de náuseas y vómitos también, náuseas y vómitos, ¿no? Otra cosa importante cuando ustedes estén en la emergencia, hacen su anamnesis, preguntan todos los datos, ustedes ya deben estar poniendo una agujita para hidratar al paciente porque viene deshidratado. Si está distendido o balonado, una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, una sonda de Foley para ver cuánto está orinando. No estamos escatimando en el esfuerzo de esto, pero es así más o menos cuando pedimos los cuadros ya complicados en el cual una parte del coprolito se sale a la cavidad abdominal y produce una infección de la tela que cubre el apéndice. Y eso se llama peritonitis, ¿no? La infección y la inflamación de la membrana que cubre el apéndice. Esa es una peritonitis localizada, localizada.
Si esa infección avanza y compromete toda la cavidad abdominal, es una peritonitis generalizada, generalizada, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es peritonitis localizada? Generalizada. Luego hay peritonitis aguda y crónica. La aguda es la que se presenta bruscamente, hoy el caso, y es una aguda. Una crónica es un paciente que tiene un dolor abdominal hace más o menos medio año, tres cuartos, no le da importancia, ¿no? Entonces es importante ese cuadro. Entonces vean ustedes este cuadro de apendicitis aguda, el diagnóstico. Acá dice la secuencia de Murphy, falta de apetito, hiporexia inespecífico y precoz. ¿Eh? Dolor, náuseas y fiebre. Estaba con 37. El signo de Rothschild que hemos dicho, Bloomberg, ¿no? El signo del obturador son signos, digamos, que uno va a tener para hacer el diagnóstico de una apendicitis, ¿no? Lo más importante, el punto de más Burney, ¿no? En el tercio externo de la espina ilíaca anterior superior, ¿no? El punto de Morris, ¿no? Lo que les he dicho en la línea de que une la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. El punto de Lanz, ¿no? El punto del escene, todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora, al margen del examen clínico, ¿qué nos da una ayuda, digamos? Generalmente, con la clínica y un hemograma ya tenemos casi, sin duda, la apendicitis, pero hay casos que a pesar de todo hay una duda, que es una apendicitis. Entonces, casi siempre se toma una tomografía. En la tomografía hay signos clásicos de una apendicitis aguda. Si es un hospital que no tiene tomógrafo, pues haremos una ecografía, que es lo más simple, ¿no? Y podemos hacer una presunción diagnóstica, ¿no? Paciente con fiebre, acá dice aumento de la PCR, ¿no? Aumento de la LDH, entonces esos pacientes tienen más frecuencia de una apendicitis, ¿no? Entonces es importante. La clínica, ¿no? Y acá una escala bien importante que se llama la escala de Alvarado. Esto aparece por los años de los 85, 86, no sabíamos, pero esta escala aparece por los múltiples errores que hemos tenido los médicos en hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entrábamos como apendicitis y terminamos sacando el colon, haciendo una gastrectomía, porque no sabíamos hacer un diagnóstico adecuado. El diagnóstico primero es clínico, ¿no es cierto? Clínico, ¿no? Y hay que hacer un examen físico confiable. ¿Ve? ¿Cómo empieza con dolor? En la región del ombligo, náuseas, vómitos, anorexia, o sea, no tiene ganas de comer, ¿no? Luego fiebre y leucocitosis. Vean ustedes la escala del Alvarado, ¿no? Si el paciente viene con un dolor, solamente un dolor epigástrico es un punto. Si además de eso tiene náuseas, otro punto, ¿no? Náuseas y vómitos. Ahora, esos son la sintomatología. Pero si nosotros hacemos la palpación y encontramos dolor en el cuadrante inferior derecho, dos puntos. Signo de rebote, un punto, o sea, el Bloomberg. Fiebre, un punto. Y en el laboratorio, dos puntos para la leucocitosis, ¿no? Y un punto para la desviación izquierda. Y entonces, aquí cuántos puntos salen: dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, 10. 10 puntos sale, 10 puntos. Acá dice, con 10 puntos tiene certera en el diagnóstico, es certera en el diagnóstico. ¿Eh? Con 7 puntos, probabilidad de apéndice. Con 6 a 5, ¿no? Consistente, es una apendicitis, pero no diagnostica. Menos de 4, baja probabilidad de que sea un apéndice. ¿Eh? Pues esa escala de Alvarado yo lo utilizo bastante cuando me viene un paciente con abdomen agudo. Ya vienen diagnosticados de los hospitales, entonces uno tiene que corroborar. Entonces nunca le va a fallar la escala de Alvarado. Se lo digo porque siempre lo paro utilizando. Aquí, por ejemplo, tenemos el laboratorio. ¿Qué debemos pedir? Un hemograma. ¿Qué hay en el hemograma? Leucocitosis, ¿no? ¿Cuánto es normal? De 6.000, 8.000, 9.000, 10.000 en esos casos, leucocitos. Puede ser una leucocitosis con desviación izquierda, ¿eh? ¿Cómo se puede presentar? ¿No? Este lo puse para que ustedes sepan como la parte teórica. El diagnóstico se pide en algunos sitios procalcitonina.
La procalcitonina es una hormona precursora de la calcitonina y es un biomarcador producido por la célula de la tiroides, célula C de la tiroides, ¿no? El PCR sí lo piden ustedes en emergencia. Es una proteína C reactiva, es un biomarcador, es producida por el hígado, secretada al torrente sanguíneo y es su secreción estimulada por el factor interleuquina 6. ¿Eh? Entonces, siempre que vienen con un cuadro doloroso abdominal, aparte del examen clínico, solicitar las pruebas de laboratorio y los biomarcadores, ¿no? O sea, cuando hablamos de biomarcadores, tenemos el PCR, la procalcitonina, etcétera, ¿no? Entonces, la ecografía, la tomografía. Sigue acá la escala de Alvarado. Dice, si se encuentra de estos 10 puntos, 4 nomás, la probabilidad de apendicitis es baja, es baja. Si está 5 a 7, la probabilidad de apéndice es más del 50%. Y si tiene de 8 a 10 de estos términos, la probabilidad es del 90%. Eso es muy importante, ¿no? Aquí la escala de dolor, mire, ¿no? El dolor, migración del dolor, anorexia, náuseas, todo lo que hemos hablado en cuanto a lo que es la clínica de la apendicitis aguda, ¿eh? Bueno, para el diagnóstico, como le dije antes, nosotros tomábamos una placa de radiografía de abdomen simple, ¿no? Actualmente está la ecografía, está la tomografía. En el caso de personas que están en estado, nunca tomar radiografía de abdomen, ni tampoco una tomografía, porque hay demasiada radiación. Es mejor una ecografía o una resonancia magnética, ¿no? La tomografía, más que todo, esta es una radiografía simple de abdomen donde se ve una gran dilatación de las asas y a nivel de lo que sería el apéndice se encuentra una zona blanca, ¿no? Se va a corroborar. Acá, por ejemplo, en esta placa se encuentra un coprolito en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto se ven imágenes radiopédicas de apendicólicos, o sea, los apéndices, ¿no? En esta placa se ven niveles hidroaéreos, niveles hidroaéreos. La ecografía ha entrado y ayuda también para el diagnóstico de una apendicitis, ¿no? Aquí dice estructura tubular ciega no compresible, que se entiende en transversa el signo de la dona, ¿eh? Acá, ¿no? Es una piedrita que está dentro de un órgano abdominal, ¿no? Aquí, por ejemplo, una ecografía, como se ve todo eso negro, es el apéndice, ¿eh? Cómo con una ecografía se puede determinar, ¿no? Aquí varias ecografías de apendicitis aguda, la tomografía, ¿no? Donde tenemos que ver el tamaño del apéndice, el líquido en la cavidad este, encima del hígado, ¿no? Entonces, ese es la ayuda diagnóstica, ¿no? Ecografía, tomografía, primero la radiografía, luego ecografía, luego tomografía. La resonancia magnética es igual que la tomografía, pero es menos, hay menos irradiación. Y también depende del costo de los hospitales que lo puedan tener. Se prefiere la tomografía como estudio de imagen en mujeres embarazadas. Eso es importante, vamos a ver, este, apendicitis en gestante, ¿no? Utilizar la tomografía para pacientes adultos. Estos son ya datos específicos de un congreso. Los pacientes con signos y síntomas fuertes y de alto riesgo según la puntuación, ¿no? Pueden no requerir una tomografía. ¿Correcto? En los niños, miren, primero pedir la ecografía. El diagnóstico diferencial de diversos procesos que puedan semejar un cuadro de apendicitis. La adenitis mesentérica, que a veces hay niños que vienen con unos ganglios, los he operado y le he dicho al papá que no es apendicitis y desapareció, ¿no? Infección, la neumonía basal derecha, la infección del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos van a producir un cuadro abdominal que tenemos que diferenciarlo del apendicitis. En las mujeres más frecuente, vean, cistitis, infección urinaria, patología tubulárica, enfermedad de folículo de Graf, embarazo ectópico, etc. En los varones, torsión testicular, epidemitis, cálculo renal, mononucleosis, etcétera, ¿no?
Entonces vean ustedes la cantidad, por eso cuando uno tiene un abdomen agudo, tiene que sistematizar, ir por partes. Primero el dolor, ver dónde está, a quién voy a sospechar. Después viene otro tipo de estudio, ¿no? De apoyo. ¿Qué cosa puede ser? Una radiografía, una ecografía, una tomografía, dependiendo en qué lugar estamos. Ven acá todas las cosas que uno puede confundirse. Una enfermedad del colon, una vesícula aguda, que es muy frecuente, una obstrucción intestinal, un cáncer de colon, una úlcera perforada. ¿Ah? Entonces, todo, vea, todo lo que juega, aquí vean diagnóstico diferencial, con un cuadro médico, enterocolitis, una rinitis mesentérica, divertículo de Meckel, intussuscepción, un intestino se mete dentro del otro, una neumonía basal, algún traumatismo, la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Entonces vean todas las cosas que podría ser. ¿Y cuál es el tratamiento? Definitivamente el tratamiento es el quirúrgico. El tratamiento es el quirúrgico. Tiene que sacarse el apéndice, ¿no? Aunque ahora hay trabajo, como vamos a ver, de apendicectomía en niños, en donde no se hace apendicectomía, sino es tratamiento médico, ¿no? Aquí dice el tratamiento es quirúrgico, apendicectomía de inmediato. Cuando es perforado, hay que ponerle líquidos endovenosos, corregir y luego operar, ¿no? Aquí diagnóstico diferencial, acá está el apéndice, adenitis mesentérica, más frecuente en niños, ¿no? Puede ser entrar como una infección viral o respiratoria alta, ¿eh? Esto ya hemos hablado. Aquí tenemos con la flechita la incisión de McBurney, ¿no? Dos dedos por dentro de la espina ilíaca anterior y superior. Luego la rojita, la incisión transversa, de la famosa Rocky Davis. Luego tiene una que está paralelo a la región anterior de los rectos. Esa sería una pararrectal. Y la que aparece en el medio, paramedial. Ya, paramedial. ¿Correcto? ¿No? Cuando, digamos, entra el paciente a la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, o sea, ponerle su suero, porque cuántas horas están que no comen, ¿no? Hay que hacerle un diagnóstico de despistaje, patología cardíaca, respiratoria, todo, ya con otros documentos, ¿no? Si a veces está distendido, colocarle una sonda de NELA, una sonda de nasogástrica número 14. Si hay trastornos urinarios, una sonda de Foley, ¿no? Para empezar a medir todos estos factores en el caso de la apendicitis aguda. También podemos empezar con el antibiótico. ¿Qué antibiótico, no? Generalmente indicamos cefalosporina, un cefalogen de 1 gramo por vía endovenosa, ¿no? Laparoscópica, ¿no? Eh, ¿No? Esa es la más importante porque suple a la cirugía abierta, o sea, da menos infección de la herida operatoria, recuperación más temprana, ¿no? Se puede manejar cualquier tipo de apendicitis aguda por vía laparoscópica, por vía laparoscópica, ¿no? Entonces, las recomendaciones, ¿no? Vean ustedes acá una herida clásica de una apendicectomía donde se ve que está infectado. Casi siempre se deja abierto. Otra vez aquí también una placa ahí se encuentra una zona de gran compromiso, ¿no? Apendicular. ¿Eh? Eso es importante, ¿no? El absceso residual que puede ser intraabdominal, la obstrucción intestinal que puede ser por una brida, una adherencia y algunos casos, cuando no cierra bien el apéndice se perfora y sale hacia afuera y sale las heces por la herida. Eso se llama fístula estercorácea. Toda esa cosita va a venir, ¿no? Acá dice, ¿qué factores influyen en la mortalidad? La edad del paciente, por supuesto, no es operar igual un niño que un anciano, o que haya tenido una perforación antes que se le opere, eso es grave, ¿no? Apendicitis aguda, 0,1%.
Si es perforada, de 3 a 5%. Si es perforada en hacienda, 15%, ¿no? 47% de las complicaciones se dan tras la perforación. Eso es muy importante, ¿no? Hay tratamiento médico también para la apendicitis, ¿no? Hay apendicitis aguda en la gestante, que puede ser en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, pero hay apendicitis aguda, ¿ve? Aquí, por ejemplo, dice tratamiento no quirúrgico, con o sin antibiótico en pacientes adultos con apendicitis aguda, ¿ve? La tasa de recurrente de síntomas dentro de un año es del 27%, después que uno empezó el tratamiento con una cefalosporina, ¿no? El tratamiento no quirúrgico para apendicitis no complicada no aumenta la tasa de perforación, ¿no? Es un dato muy importante. La presencia de un apendicólico, o sea, la caquita, es factor de riesgo pronóstico independiente para el fracaso de tratamiento de la apendicitis, ¿no? Sin complicaciones. Este es tratamiento, hay tratamiento médico. Ustedes pueden estar en un sitio alejado de la capital y están solos y están con un paciente con apendicitis. ¿Qué deben hacer? Deben darle un tratamiento médico inmediato, metronidazol con cefalosporina, ¿ven? ¿No? Adelante, la recurrencia se presenta hasta el 39%, ¿correcto? No tratar, digamos, de apendicitis aguda de forma no operatoria en gestante es peligroso porque puede aumentarse la muerte del neonato. Es peligrosísimo, ¿ya? Acá dice tratamiento no quirúrgico en niños, ¿no? Sugerimos discutir la apendicectomía, el tratamiento no quirúrgico con antibiótico como una alternativa segura y eficaz. Es importante, ¿no? Cuando no hay una perforación, uno puede hacer el tratamiento médico sin operación. Pero más que todo en niños, ¿ah? Las pruebas actuales apoyan que debe utilizarse antibióticos intravenosos al inicio y luego antibióticos orales. La apendicitis aguda no complicada, o sea, la que no es perforada, puede resolverse espontáneamente, ¿eh? Es importante, ¿no? La demora quirúrgica, otra cosa, la demora en un hospital. Llega un paciente con apendicitis y lo tienen guardado ahí 2, 3 días y no lo operan. Eso es grave, eso agrava el estado general. Uno cuando llega a la emergencia, si no está complicado, puede darle tratamiento médico. Si está complicado, tiene que operarse inmediatamente porque puede terminar en una sepsis. Ese es un problema serio. Este término de apendicectomía de intervalo se utiliza a pacientes que han venido con un plastrón apendicular, o sea, tuvieron una apendicitis y el epílogo envolvió a todo el apéndice, eso se llama plastrón. Eso no se opera. Se espera en 2 meses, en 8 semanas, remite. Y ahí, si el paciente ya no le duele, ahí queda. Pero si el paciente tiene dolor, le sigue fastidiando, es necesario hacer la cirugía. ¿Ya? Muy bien, esa es la apendicectomía laparoscópica intervalo después de las 8 semanas, ¿no? Dice, no está recomendado este tipo de apendicectomía de rutina, por supuesto, pues si no hay dolor no la hago, ¿no? No, eso es importante. Se recomienda para aquellos pacientes con síntomas, ¿eh? Que después de los 2 meses siguen adoloridos. Esto es tratamiento de apéndice en niños, ¿no? Este es un artículo cubano de manejo conservador no quirúrgico, ¿no? En niños con cuadro de apendicitis aguda no complicada. Varios metaanálisis muestran que este tratamiento tiene mayor estancia hospitalaria, cierto, pues porque hay que observar al paciente, pero menos índice de complicaciones, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, el diagnóstico es la ecografía o la tomografía. Este de acá es bien importante, este artículo. Van a ver ustedes, es la apendicitis aguda en el embarazo. Es un problema serio. Puede darle apendicitis aguda en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. ¿Qué hacer? Anteriormente se decía que solamente se debía operar en el segundo trimestre. Actualmente uno puede hacer apendicectomía laparoscópica
en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, sin ningún tipo de problema. Estas son las conclusiones del manejo de una apendicitis en gestante en el Hospital Cayetano Heredia. Dice, el diagnóstico se establece en base al cuadro clínico, siendo el tiempo preoperatorio de 17 horas. La técnica abierta fue el abordaje más frecuente, ¿ah? No tanto la laparoscopia, utilizado en el hospital, ¿no? Y 7% ya tenían los pacientes peritonitis, o sea, infección del apéndice secal. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un cuadro de una apendicectomía laparoscópica. Ahí se está, vamos a ver, se está haciendo lo que se llama el neumoperitoneo. Después del neumoperitoneo se está introduciendo el aire, el CO2, para que la cavidad virtual peritoneal sea una cavidad real. Luego se está introduciendo a través del primer trocar, ¿no? Y se hace la primera etapa, que es la exploración de la cavidad abdominal. ¿Ve? Después de hacer esa exploración, vamos a ver, vamos a entrar a la cavidad abdominal, ¿ve? Vamos a entrar a otro trocar. Eu não nem cicatriz nenhuma ali, cara, nem na perna. Y estamos dentro de la cavidad abdominal, vamos a hacer la revisión del intestino, ¿ve? Vamos a buscar, ahí estamos mirando hacia la pelvis, ¿ve? Estamos jalando el aumento. Al parecer no es muy comprometido, porque normalmente hay pus, fibrines, acá no veo nada. Pero ahí está el apéndice un poco con las asas dilatadas, está explorando, está buscando, ¿no? Para ver dónde está el cuadro apendicular. Pois é, foi isso que a gente Entonces, viu sigue na buscando. TC, tinha um bololô de alça aqui, né? E a gente não conseguia definir o que que era, a gente viu isso lá. Aqui tá bem distendido. Está buscando, buscando. Y ahí está. Ele aí já? Acho que é Ahí ele, está ubicando el apéndice, ¿eh? ou não? Ah, não. Desci, não. Esa pieza que está utilizando es un gancho que trabaja con corriente y ahí está separándose, ¿no? ¿Ve? Ahí está separándose el apéndice y el mesoapéndice, ¿ve? Y ahora vamos a ver el mesoapéndice, que es Eu ali a pontinha dele. una diferenciación peritoneal a través del cual llegan los vasos hacia el apéndice. ¿Eh? Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? Ahí está ya el apéndice, ¿ve? Que se va en el primero. Acá le están poniendo una ligadura con un nudo de otorrino, ¿no? Es un nudo que hacen los otorrinos para sacar las amígdalas. Ahí están haciendo el nudo y van a meter el apéndice a través de esa bolsa, ¿eh? Se mete ahí y ahí se ajusta y corre el nudo, ¿eh? Ahora vamos a hacer otro igual ahí en la misma base y otro en la parte alta. Y se corta entre ellos, se corta, ¿eh? Se corta, ahí está cortándose, ¿sí? Y ahí está el apéndice que le sacamos por fuera, ¿no? Entonces, ese es un dato. Esa era la laparoscópica que llevaba 3 puntos de incisiones, uno por el ombligo, uno en el hipocondrio derecho y otro en el pubis. Y cómo entramos, ¿no? Ubicamos para poder hacer la apendicectomía. Este es otro cuadro, vamos a ver. Aquí vamos a ver una apendicectomía, ¿ve? Ahí estamos disecando el apéndice. Vamos a ponerle, ¿ve? Ahí tenemos el apéndice.
Y con este sellador de vaso estamos separando, ¿no? Estamos separando, ¿eh? Sigue separándose hasta llegar a la base misma. Es un apéndice largo. Uno le hace una jareta y después de la jareta lo introduce en una bolsa, como están viendo ustedes acá, y así es como se retira el apéndice, ¿eh? Luego agarro y lo que es la base del apéndice le pongo su punto, ¿eh? Así, ¿eh? Esa es la manera. Y con eso estamos asegurando el cierre de lo que sería el muñón apendicular. Esta es la otra parte que tenía una, tenía, tenía, tenía un meso un poquito gordo y por eso no se podía sacar, ¿no? Bueno, acá ya hemos hablado del trastorno apendicular o masa apendicular, ¿no? Entonces acá hay una conferencia al respecto. ¿Qué cosa ha cambiado, no? En el manejo. No hay evidencia de que la apendicectomía laparoscópica sea el tratamiento más adecuado. El tratamiento conservador es el más adecuado, o sea, para el trastorno apendicular, ¿ah? O sea, no sacarlo porque hay complicaciones, ¿no? No hay evidencia de que sea necesario hacer una apendicectomía de intervalo, solo cuando hay sintomatología. ¿Cuándo se debe hacer? Después de las 8 semanas. Estos son conceptos importantes. Esa masa apendicular y el absceso requiere un manejo no quirúrgico, o sea, no se opera. El manejo inicial no quirúrgico se realiza con antibióticos y o drenaje de absceso. ¿Qué antibiótico utilizamos nosotros? Cefalogen con metronidazol o ciprofloxacina con metronidazol, ¿no? Eso es lo que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay varias guías de manejo de los plastrones, pero el plastrón generalmente se observa, solamente se opera si es que está complicado, ¿no? Bueno. Eso es lo que quería conversar con ustedes sobre el tema de apendicitis aguda y peritonitis. ¿Alguna pregunta? Por favor. No hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, entonces quedamos ahí y ya nos estamos viendo. Gracias.